Horacio Fasanelli, pertenezco a la Agencia Santafesina de Seguridad Alimentaria. Quiero antes que nada agradecerles a la gente del RENAPRA por la invitación a participar en este encuentro taller sobre estrategias para la prevención y control de triquiñuelosis que se realiza en Huinca Renancó, provincia de Córdoba. Lamentar de alguna manera la imposibilidad de estar presente en persona en el lugar, pero por razones laborales y también personales no lo puedo realizar. De todos modos, aprovechando la tecnología, trataremos de poder expresar un poco nuestra experiencia en lo que es al control y prevención de la triquiñuelosis. Bien, un poco lo que he preparado para este taller es nuestra experiencia en cuanto a la vigilancia de esta enfermedad, que es la triquiñuelosis, y que en nuestra provincia de Santa Fe, desde ya hace varios años, venimos realizando de alguna manera una vigilancia intensificada sobre esta enfermedad. Cuando nosotros hablamos de un sistema de vigilancia, a mí me gustaría en un principio poder definir qué es la vigilancia y por qué la importancia de la vigilancia en este caso de una enfermedad que se transmite a través de los alimentos y que tiene una alta repercusión, no solo en nuestra provincia, sino en una vasta región de nuestra República Argentina. En general, cuando nosotros hablamos de vigilancia, la vigilancia la podemos definir como la recolección continua y sistemática de datos, su análisis, interpretación y difusión para poder tomar acciones que tienen que ver con la salud pública. Y esto yo lo quiero remarcar. La definición habla de recolección de datos, es decir, obtener todos los datos necesarios para poder interpretar y darle un marco a esta enfermedad, conocer cuántas personas se enferman, conocer en qué lugares se enferman, qué comieron estas personas para enfermarse, cuáles fueron los síntomas que prevalecieron en estas personas, poder realizar un análisis de toda esta información. Y esto es fundamental, analizar e interpretar estos datos, porque si no podemos realizar e interpretar estos datos de alguna manera, no podemos tomar ningún tipo de acción preventiva para evitar de que las personas puedan volver a enfermarse. La vigilancia en sí no es únicamente recolectar datos y hacer un informe final anual y decir, bueno, tantas personas se enfermaron, esto comieron, en tal lugar, este es el grupo etario, sino que la vigilancia va mucho más allá. Si yo tengo todos estos datos y realmente no los utilizo para poder implementar distintas estrategias que me puedan llevar a controlar la enfermedad, la vigilancia no me sirve de nada. Y es a lo que nosotros apuntamos desde hace varios años con lo que es la Agencia Santafesina de Seguridad Alimentaria. Cuando en sí hablamos de un sistema de vigilancia, no hablamos de un sistema de vigilancia exclusivo para triquiñuelosis, sino que hablamos de un sistema de vigilancia para el control y prevención de todas las enfermedades transmitidas por alimentos que se pueden dar en nuestra provincia. Cuando hablamos de un sistema de vigilancia, no lo identificamos exclusivamente porque lo que es la triquiñuelosis, porque en general todas las enfermedades transmitidas por alimentos tratamos de incluirla dentro de este sistema de vigilancia. Si bien cada enfermedad, cada patología tiene en sí sus características particulares y que la hacen distinta a unas de otras, las estrategias dentro de un sistema de vigilancia son muy parecidas. Y una de ellas es el conocer la enfermedad. Cuando nosotros queremos controlar o prevenir una enfermedad, y en este caso una enfermedad de transmisión alimentaria, apuntamos a conocer ciertas cuestiones que son fundamentales.
características del agente etiológico que produce esa enfermedad, cuáles son las posibles fuentes de contaminación, cómo llega ese agente etiológico a los alimentos, cuáles son los huéspedes susceptibles, quiénes son los que se enferman más fácilmente. Muchas veces tiene que ver con el grupo etario, otras con el sexo, otra tiene que ver o está relacionado a cuestiones culturales y sobre todo a la cultura alimentaria de esos huéspedes. ¿Cuáles son los alimentos que están involucrados en los brotes de las enfermedades transmitidas por alimentos y en particular en este caso en la triquinelosis? ¿Cuáles son los mecanismos de transmisión? ¿Cómo se transmite? ¿Cuáles son las conductas de riesgo que tiene la población para que se produzcan estas enfermedades? También conocer cuál es la frecuencia con que se da, cuál es la distribución estacional de las enfermedades, cuáles pueden ser las posibles complicaciones en la salud de la persona que se enferma, la gravedad a la cual puede llegar a dar esta enfermedad en una persona que la adquiere. ¿Cuál es el impacto en la salud? ¿Cuál es el costo-beneficio en cuanto a muchas cuestiones que tienen que ver con la atención, con el implementar medidas preventivas y el actuar una vez que se ha dado el hecho o se ha consumado el brote de enfermedad? También es importante conocer todas estas cuestiones que hacen a la enfermedad para poder prevenir y controlarla, para poder hacer un análisis de peligro, riesgo y poder establecer cuáles son las estrategias más adecuadas para tratar de controlarla o erradicarla. Y yo les decía que es fundamental para tener todo este conocimiento tener un sistema de vigilancia, pero un sistema de vigilancia no solamente que se base en el hecho de conocer la enfermedad en el humano. En este caso, como es la triquinelosis, una enfermedad donde están involucrados animales, como principalmente lo tenemos en nuestro brote en la provincia, que es el cerdo. También nuestro sistema de vigilancia debe ir apuntando hacia la producción primaria, es decir, conocer cuántos cerdos se enferman y también los factores de riesgo que hacen a esta enfermedad en el cerdo. El sistema de vigilancia, entonces, al cual apuntamos desde la agencia, busca integrar datos que tienen que ver con todo esto. Integra datos de enfermedades en animales, la enfermedad en los humanos, integra al laboratorio de análisis de alimentos, conocer e implementar sistemas de vigilancia sobre alimentos de riesgo, integra también al laboratorio de análisis de humanos para conocer y diagnosticar de alguna manera la enfermedad. Integra también al laboratorio de análisis de animales, es decir, una vez, si bien en el caso de la triquinelosis las técnicas recomendadas y aconsejadas se pueden realizar y diagnosticar una vez que el animal está muerto, aunque existen algunas técnicas pero que son costosas y que no se utilizan en nuestro país para la detección en el animal en pie vivo. Lo nuestro fundamentalmente apunta al análisis una vez que el cerdo ha sido faenado. Y también laboratorios de análisis ambientales. ¿Por qué? Porque muchas veces en esta enfermedad participan otros huéspedes, como son los roedores. Por eso también muchas veces se han tratado de establecer alguna estrategia en lugares donde se crían cerdos, de atrapar roedores y hacer análisis sobre ellos para poder determinar si hay roedores que están infestados por este parásito y que son portadores y que pueden
al estar en contacto o en la misma zona de un criadero de cerdo, poder llegar o tener una alta probabilidad de que alguno de ellos muera y sea consumido por un cerdo y de esa manera adquirir la enfermedad. Es decir, la vigilancia integrada va mucho más allá de conocer cuántas personas se enferman. ¿Por qué es fundamental para nosotros, desde la agencia, la vigilancia integrada? Como ya en muchas oportunidades que hemos presentado lo que es la Agencia Santafesina de Seguridad Alimentaria, hemos hablado de que trabajamos básicamente en los 5 pilares que son recomendados por la Organización Panamericana de la Salud, como lo son la capacitación, auditoría, laboratorio, gestión y legislación. Para poder trabajar y establecer distintas estrategias, nosotros necesitamos, y es fundamental para nosotros, tener una vigilancia. Y en este caso una vigilancia sobre enfermedades transmitidas por alimentos. Esa vigilancia integrada con las características de las que recientemente hablé. Esa vigilancia me va a dar los datos, las estadísticas y todas aquellas cuestiones puntuales que me dan la base científica para poder evaluar o hacer una evaluación peligro-riesgo de distintas patologías o problemáticas que se pueden dar en los alimentos. Y esto es lo que a mí, de alguna manera, nos va a permitir gestionar. ¿Por qué? La vigilancia integrada da los datos. Nosotros, a través de esta vigilancia, lo tomamos a estos datos de alguna manera, obtenidos de alguna forma, para poder hacer una evaluación y establecer las distintas estrategias. Si yo sé que a través de la vigilancia integrada tengo alimentos de riesgo que se están comercializando e identifico en qué establecimientos con mayor frecuencia se producen estos alimentos que han producido casos o brotes de triquinelosis, si yo conozco en qué localidades se da esto y cuáles son las conductas de riesgo de las personas, a través de los 5 pilares puedo gestionar y establecer distintas estrategias que puedan llevar al control de esta enfermedad. En un momento nosotros podemos decir, sí, tenemos un problema de desconocimiento de la gente y a través del pilar capacitación establecer estrategias de capacitación, de comunicación para poder llegar a la población e informar cuáles son las medidas preventivas. Podemos establecer a través de este sistema de vigilancia que tenemos problemas, como lo vamos a ver un poco más adelante, en algún tipo en especial de comercialización, como puede ser el tema de carnicerías. Entonces, el pilar auditoría establecerá las estrategias para controlar este problema que ha sido detectado a través de la vigilancia. En muchos casos vemos que hay problemas que tienen que ver con la legislación, con la falta de normativa, y lo cual muchas veces no nos permite actuar, por lo cual el pilar legislación tendrá que trabajar a través de la implementación o de llevar adelante distintas normativas que nos puedan permitir controlar el problema. En otros casos necesitamos del laboratorio, de implementar e intensificar algún sistema de vigilancia. Y en otros casos tiene que ver con la gestión, con la coordinación con otros organismos. Entonces es fundamental para nosotros la vigilancia, tener una idea de cómo se da la enfermedad en nuestro territorio para poder gestionar. No para guardar datos y presentarlos en un congreso o en un trabajo y decir, mira, tanta gente se enfermó, sino trabajar con esos datos. Y esto es fundamental. Pero para poder tener muchas veces datos, sobre todo de enfermedad y poder hacer una investigación en muchos casos de brote y conocer un poco más profundamente cómo se da la enfermedad, primero tenemos que enterarnos de que alguien se enferma. ¿Sí? Es una cuestión que desde, por lo menos en los 26, 27 años que llevo trabajando en el tema alimento, siempre nos planteamos. La
falta de relación dentro de un mismo sector salud entre lo que es las direcciones de epidemiología o departamento de epidemiología, y que los médicos no me informan, y que no conocemos cuando hay una enfermedad, y que llegamos tarde y no encontramos nada. Y bueno, entonces es fundamental ese sistema de vigilancia que me permita dar información. A través de la agencia, ya desde hace prácticamente unos 5 años, tenemos implementado lo que es el CIA, el Sistema Integrado de Alerta. Este Sistema Integrado de Alerta es una herramienta más que nos permite conocer cuando una persona adquiere una enfermedad transmitida por alimento, y en este caso también la triquiñelosis. Es decir, es una herramienta donde participamos y tenemos integrado a distintos organismos involucrados: la Dirección de Epidemiología de la provincia, los centros centinelas, en este caso del síndrome urémico hemolítico, donde está integrado también el laboratorio central de la provincia. Es decir, a través ya sea de la detección de laboratorio en clínica o la detección a través de un médico y su sistema de información, como llega a epidemiología, también esta información se vuelca en nuestro sistema integrado de alerta. Y es la manera o la herramienta que tenemos para enterarnos de que alguien se enfermó, y en este caso que existe un brote de triquiñelosis, y poder rápidamente llegar a establecer distintas acciones para estudiarlo y para controlarlo. Bien, un poco para tener una idea de la situación en nuestra provincia y cómo ha evolucionado durante varios años esta enfermedad, yo quería hablar un poco en cuanto a estos datos y para qué nos sirven. La triquiñelosis en la provincia, de los datos que nosotros empezamos a trabajar en este sentido, empezamos a hacer un estudio prácticamente desde el año 96, aunque tenemos datos anteriores desde el año 93, cómo han ido evolucionando. Ustedes van a ver a través del slide que en el año 93 se detectaron 3 brotes en la provincia, hubo un aumento preocupante hacia el año 96, donde se llegó a tener 18 brotes de triquiñelosis en la provincia de Santa Fe, donde empezamos a juntarnos y a armar distintas estrategias, o por lo menos a juntarnos, más que llevar adelante estrategias, juntarnos todas aquellas áreas que estábamos involucradas. Después fue disminuyendo de alguna manera los brotes de triquiñelosis, y hoy en día, y desde el año prácticamente 2007, hasta lo que es el año 2012, se mantiene el número de brote entre 2 y 4 en el año. Y hoy, si de alguna manera alguien me preguntaría, ¿y qué esperan para este año 2013? Y yo le diría que sí, que vamos a tener brote de triquiñosis, que en la provincia de Santa Fe probablemente tengamos brote de triquiñosis. ¿Por qué? Porque generalmente cuando uno establece ciertas medidas de control, lo que busca es tratar de que la gente no se enferme. Pero cuando quedan eslabones sueltos, es muy difícil llegar a controlar la enfermedad. Es más, a través de las acciones que podemos llevar de la agencia, en las cuales vamos a hablar ahora un poco más adelante, podemos llegar a controlar, pero no a erradicar la enfermedad, porque es una enfermedad donde estamos involucrados distintos organismos. No es solamente un solo organismo el que está involucrado en el control de esta enfermedad. Cuando uno habla de vigilancia integrada y habla de esta enfermedad, trata de ver lo que ocurre en toda la cadena agroalimentaria,
y yo no puedo considerar la enfermedad únicamente desde el alimento. De ver y establecer medidas de control sobre el alimento y la comercialización, porque estaría viendo a esta enfermedad que se da principalmente donde uno puede ver que el agente etiológico contamina al futuro alimento, pero lo contamina en la producción primaria. Es decir, si yo quiero realmente erradicar la enfermedad, tengo que plantearme seriamente de controlarla en la producción primaria, porque es mucho más simple, porque es el lugar donde se origina y porque debo establecer las condiciones básicas en las cuales debe producirse los cerdos, donde es fundamental, de nada es fundamental la aplicación de las buenas prácticas pecuarias. Y por eso es que yo les decía hace un rato de que si me preguntan si va a haber enfermedad en la provincia, y yo les puedo decir que sí, que durante el año 2013 es muy probable que tengamos algún brote de triquinosis. ¿Por qué? Porque no tenemos o no existe en muchos casos un buen control sobre lo que es la producción primaria. Y ni hablemos de la implementación de lo que son las buenas prácticas pecuarias, donde hay organismos que tienen su injerencia y que en muchos casos fallan en ese control. Bien, otra de las condiciones que es necesario conocer a través de la vigilancia es cuando se dan brotes de triquiñelosis, ¿a qué se debe? ¿A qué tipo de comercialización? Si hubo una comercialización o si fue una faena casera. Esto es muy habitual en nuestra región y en muchas regiones, sobre todo en nuestro país, el hecho de las carneadas familiares. Es decir, donde una familia cría su cerdo, lo faena, elabora sus chacinados y los consume. Y no hay una comercialización. A lo sumo muchas veces se regala a los familiares, a los amigos. Y en estas cuestiones es fundamental conocer si los brotes que se dan en un lugar se deben al consumo casero o a una comercialización. Analizamos lo que ha ocurrido en los brotes desde el año 1996 al año 2013, donde ocurrieron 92 brotes de triquiñelosis en la provincia de Santa Fe. Nos encontramos que el 40% de esos brotes se deben a una comercialización de derivados del cerdo y un 49% se debe a una elaboración y consumo casero, es decir, a las tradicionales carneadas. Es decir, esto es fundamental conocerlo porque son distintas las estrategias a aplicar para su control. No es lo mismo actuar a nivel comercial que actuar a nivel de una elaboración casera. Cuando uno trabaja sobre la comercialización en nuestro ámbito de acción, lo podemos realizar, el control sobre los distintos establecimientos, sobre los transportes. En cambio, a nivel, cuando el problema es de una faena casera, ahí ya tenemos que trabajar a través de la comunicación. Es fundamental implementar campañas de difusión y comunicación para todo aquel que va a consumir una carne de cerdo, va a matar su chanchito que ha criado y va a elaborar sus salamines para ser consumidos por su familia y sus amigos, sepa que corre el riesgo de adquirir esta enfermedad y que sepa que puede prevenirla de alguna manera. O extrayendo una muestra de esa carne de cerdo, de ese cerdo, y llevándola a analizar. Para esto también es fundamental que tengan dónde llevarlo a analizar. Hoy estamos trabajando también en una red en conjunto con el Colegio de Médicos Veterinarios para que la mayor parte de la población que realiza este tipo de actividades
en la provincia de Santa Fe tenga acceso a laboratorios donde se pueda realizar el control, donde se pueda realizar este control de la forma adecuada, es decir, a través de la técnica de digestión enzimática. Lo cual muchas veces se complica y hay que empezar a trabajar, siendo por otras cuestiones. Hoy uno de los reactivos que se utiliza es el ácido clorhídrico y esto, para poder su utilización, todos estos laboratorios, en algunos casos laboratorios pequeños, deben registrarse en el CEDRONAR, tener en cuanto al uso de estos precursores químicos. Entonces, bueno, hay cuestiones a prolijar para poder llevar adelante esta estrategia. Ahora bien, cuando yo detecto o tengo un alto porcentaje sobre lo que es comercialización, ahí además de la comunicación hacia los consumidores, debo trabajar en el control de los establecimientos. Cuando hablamos de comercialización también es fundamental conocer qué tipo de comercialización. No es lo mismo que ocurra un brote en una fábrica de chacinados donde hay generalmente el número de enfermos que se van a producir va a ser mucho mayor a que se produzca a través de un vendedor ambulante, lo cual hemos tenido casos, donde ya el ámbito de comercialización muchas veces es menor. O si es una carnicería donde está más limitada la comercialización. En nuestra provincia, desde el año 96 al 2013, hubo 37 brotes debido a comercialización de alimentos derivados del cerdo. El 60% prácticamente se dio en carnicerías, un 10%, un 16, 15% más o menos en venta ambulante y en fábrica de chacinados un 22%. Y esto es fundamental, tener estos datos para poder establecer las estrategias. Bueno, hay distintos estudios que hemos hecho, realizados para conocer cómo ha evolucionado año a año estos brotes, y vamos a ver que muchas veces aquellos brotes que se dan en distintos establecimientos se fueron controlando dependiendo de distintas estrategias. Pero es fundamental graficar y tener una idea de cómo se van dando los brotes para poder evaluar cuál es el impacto que tienen las actividades o las estrategias que uno lleva adelante. Bien, también es fundamental conocer cuáles son los alimentos involucrados. En nuestra provincia, en los brotes generalmente que se han dado desde el año 96 al 2013, a través de la investigación hemos detectado que prácticamente casi el 90% de los brotes se ha dado con carne de cerdo, en este caso a través de derivados, es decir, de salamines, salamines, chorizo seco o como se llame en cada región. También tenemos un 10% que se debe en general a chorizo fresco, es decir, chorizo que ha sido mal cocido. Generalmente en estos casos siempre ha sido una o dos personas que se dan en estos brotes porque muchas veces es una cuestión cultural, alimentaria, donde la persona le gusta consumir el chorizo que está haciendo la parrilla prácticamente crudo, calentito nomás. Y se han dado casos en este sentido. Y también tenemos algunos de los brotes o casos también con poca cantidad de gente enferma, donde se ha consumido carne de cerdo mal cocida. También es fundamental conocer en qué época del año se dan los brotes de triquinosis, para poder intensificarlos. En nuestra provincia, en general, si analizamos todos los brotes que se han dado desde el 2016 al 2013, vamos a encontrar de que el mayor porcentaje se da en las estaciones o entre los meses que van desde junio hasta septiembre. Y es justamente lo que tiene que ver con la época donde aumentan sobre todo el consumo de este tipo de alimentos y que tiene que ver con el aumento también de lo que son las faenas caseras, es decir, las carneadas. Un dato como para tener en cuenta, ¿no? Nosotros hacemos, cuando uno hace una investigación de un brote de triquilosis, podemos definirlo a través de un diagnóstico epidemiológico, es decir, donde yo puedo asociar a las personas que se enfermaron con los alimentos, con distintos alimentos que consumieron, y poder llegar a tener un diagnóstico de este brote. También hay un diagnóstico clínico y también un diagnóstico en los alimentos.
En general, bueno, 92%, los 92 brotes que hemos tenido del periodo 1996 a 2013, esos 92 brotes han sido diagnosticados clínicamente a través de análisis de laboratorio, análisis confirmativo, es decir, a través de un análisis de ELISA o de inmunofluorescencia indirecta sobre el suelo de los pacientes para poder detectar, en este caso, la enfermedad. Pero también en 82 de estos 92 brotes hemos podido asociar de alguna manera epidemiológicamente a estas personas con el consumo de un alimento y su enfermedad. Y también podemos agregarle a esto que en 54 de los 92 brotes, prácticamente en más de un 60% de los brotes, hemos hecho un diagnóstico también sobre los alimentos. Y que no parezca poco, porque es una enfermedad donde tiene un periodo de incubación, podríamos decir, prolongado, donde muchas veces se detecta el brote después de los 20 o 30 días, donde recuperar un alimento se hace difícil llegar a encontrarlo. Por eso digo que no parezca poco esto de que sobre 92 brotes en 54 se pudo recuperar alimento y llegar a hacer un diagnóstico sobre el alimento. Y esto habla un poco también de la importancia del sistema de información, es decir, para nosotros que nos avisen que está la enfermedad es fundamental para recuperar el alimento y poder saber el tiempo real, es decir, se detecta el brote, lo más rápido posible poder actuar. Y esto es un poco la consecuencia de que tengamos un alto porcentaje de recuperación de alimentos y que esos alimentos sean analizados y hayan dado positivo. Bien, también es fundamental en qué conocer o ubicar la enfermedad, en qué localidades de la provincia se viene dando, porque esto también me va hablando de los lugares donde pueda llegar a tener más fuentes de contaminación y que pueden llegar a originar brotes en el futuro. Es fundamental en este sentido para nosotros trabajar sobre la historia natural de la enfermedad y en los distintos eslabones. Es fundamental en todo lo que hace a prevención, trabajar en la promoción de hábitos de vida saludable en este sentido, educación sanitaria y comunicación social, fundamental para prevenir la triquiñuelosis, sobre todo lo que es la carneada familiar. Es decir, nosotros tenemos que apuntar o establecer una muy buena política de comunicación, llegar a todos con la información, hacerle conocer a la gente, a los consumidores, cuáles son los riesgos que se corren cuando se consumen alimentos que o no provienen de una faena segura o no están rotulados, o en el caso de las faenas caseras, como son las carneadas, cuando no se analiza ese cerdo con el cual se van a elaborar chacinadas. Esto es fundamental para controlar la enfermedad. También es fundamental la prevención de los factores de riesgo. Criadero de cerdos seguro, principalmente. No podemos hablar de erradicación de esta enfermedad si no tenemos criadero de cerdos seguros donde se aplican buenas prácticas pecuarias, donde se controla la alimentación de los cerdos, donde no se le dan alimentos crudos. Faena segura de cerdos, tanto para la faena comercial como para la casera o carneada, la cual no podemos prohibir, lo cual es algo cultural, lo cual es algo que debemos promocionar para que se haga de una forma controlada. Y la faena segura en los frigoríficos, donde haya un veterinario, donde se hace el control de todos los cerdos a través de la técnica de digestión enzimática. Esto nosotros en la provincia se hace, ya sea los frigoríficos que
mataderos que tienen control nacional como los que tienen el control provincial. También en este sentido, desde la agencia se trabajó sobre lo que son las UPSA, Unidades Productivas Santafesinas, y en este caso unidades de faena, donde son pequeños mataderos que cumplen con los requisitos higiénicos sanitarios que se necesitan para hacer una faena y que en muchos casos, en localidades del norte, vienen a reemplazar los antiguos colgaderos que existían. Estas pequeñas unidades que no tienen un costo tan alto nos permiten darle acceso a mucha población para que pueda faenar de una manera segura, cerca, y evitar de esta manera que también la gente se enferme. El control de la comercialización de la carne de cerdo y sus subproductos también es fundamental dentro de lo que es la prevención de factores de riesgo. Y bueno, y cuando tenemos personas enfermas, hay que investigar, hay que detectar los brotes, hay que hacer comunicación y hacer que la gente se entere que existe un brote. Y también hay que vigilar en este caso cuáles son los casos que se van dando. Bien, somos muchos, yo decía que es difícil una enfermedad para la erradicación porque son muchos organismos los involucrados. Es decir, como nosotros hablamos de alguna manera de tener un enfoque sobre toda la cadena agroalimentaria, nos vamos a encontrar que tenemos en la producción primaria, que es el lugar donde el cerdo adquiere la enfermedad. Nos encontramos que otro eslabón de control, que es el matadero, que es el lugar donde el cerdo se faena y debe realizarse los análisis para detectar si está enfermo o no. Y también el control a nivel de la comercialización. Cuando la comercialización o la elaboración de los productos sigue la cadena agroalimentaria legal, de alguna manera, diríamos, no tenemos ningún problema, porque tenemos producción primaria controlada por los organismos competentes, producción primaria donde se controla la alimentación de los cerdos, donde se aplican las buenas prácticas pecuarias, hay un control sobre el transporte de esos cerdos, hay un control en el matadero, hay un control en el transporte desde una vez faenado el animal hasta la fábrica de chacinados o distintos puntos de comercialización y consumidores también que adquieren esos productos en lugares habilitados y seguros. Pero cuando algo o una parte de esto se desvía, ahí tenemos la problemática y la aparición de estos brotes. Y en este caso podemos tener o un mal control a nivel, primordialmente, principalmente, un mal control de la alimentación de los cerdos, de los criaderos, o cerdos que provienen de criaderos no habilitados y que no cumplen con las normas que existen en cuanto al control, la alimentación, el saneamiento de esos criaderos, podemos tener cerdos enfermos. Si pasan por un frigorífico, un matadero, donde hay un control, no hay problema. Pero cuando esto se desvía y llega al consumidor de alguna forma ilegal, ahí es donde empezamos a tener problemas. O cuando a través de una faena casera no se hace el control sobre estos animales que se van a faenar para consumo familiar. Bueno, alguna imagen sobre el criadero de cerdos, condiciones en que se los alimenta. Nosotros hemos tenido brotes donde hemos detectado que los alimentos se alimentan los cerdos con carne de otros cerdos, de animales muertos, con vísceras, y la enfermedad sigue transmitiéndose de uno a otro. Criaderos de cerdo donde hay presencia de roedores, donde se puede observar fácilmente las cuevas de los roedores, cerdos alimentados a campo o en campo, a campo abierto, pero que de alguna manera los roedores llegan y anidan en algunos lugares y también es un factor de riesgo, y se ha detectado que estos cerdos son infestados.
Y lo fundamental, el caso de la alimentación de cerdo con basura, ya sea porque se llevan a los cerdos a un basural o porque alguien recoge basura de todos los lugares y alimenta a esos cerdos. La basura trae los roedores, muchas veces se combate a los roedores con veneno en el lugar, mueren estos y los cerdos se los comen y de esa forma se enferman. Por eso nosotros generalmente, y esto yo prácticamente siempre lo digo, que la culpa en general no es del cerdo. Y esto es para pensar, reflexionar. La culpa no es del chancho, es del que lo alimenta. Si nosotros tenemos una buena alimentación en el cerdo, tenemos un criadero, los cuidamos de acuerdo como debe ser, no vamos a tener cerdo infectado. O disminuimos muchísimo la probabilidad de que esto se enferme. Bien, nosotros, para ir finalizando desde la agencia, planteamos y estamos convencidos de esto, que con criaderos de cerdo no registrados, con cerdos alimentados con basura o restos de carne sin cocinar y sin aplicación de buenas prácticas pecuarias en los criaderos de cerdo, es imposible no tener personas enfermas. Hasta que no trabajemos sobre toda la cadena agroalimentaria, hasta que no articulemos y cada organismo que tenga injerencia en su lugar aplique las buenas prácticas a lo largo de toda la cadena, no vamos a dejar de tener enfermos en los Bien. Un poco para que tengan en cuenta, acá están involucrados los municipios, las comunas, que deben ser los que registran los criaderos de cerdo. Hay que eliminar los cerdos de los basurales o alimentados con basura, controlar las condiciones edilicias de los criaderos y evitar de que haya roedores o que se críen o se den las condiciones para que estos se críen en ese lugar y estén alojados en ese lugar, que aumenta el riesgo de que un cerdo se enferme. Y también a través de municipios y la agencia trabajar en el control en todo lo que hace a la buena práctica de elaboración de productos, donde asegurar en cada establecimiento que se utilicen carnes que provienen de faenas libres. Pero fundamentalmente muchas de las acciones, y una de ellas la fundamental, es la comunicación y divulgación. Hasta acá todo lo que tenía para contarles. Espero que les sirva como experiencia. Quedo a disposición de todos ustedes. Ahí les va a aparecer mi correo. Bueno, y un saludo y un abrazo grande a todos los integrantes de la red, de la cual soy miembro desde hace bastante tiempo y realmente es un orgullo participar en todas estas actividades que nos hace sumar experiencia, conocer cómo estamos trabajando todos en cada lugar en un mismo tema. Bueno, hasta siempre, colegas.